Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola Steven, ¿cómo estás? No, muy buenas noches. Buenas noches, profe, compañero. Buenas noches, profesor, compañero. Hola Pedro, ¿cómo estás? Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Perdón. Esperemos unos 5 minutos para dar inicio. Buenas noches, Hola, ¿cómo estás, Mica? Buenas noches. Vamos a empezar en 5 minutos. Vamos que ingrese los demás. Técnicos a los que además la fiscalía quieren completar al menos, seguramente para que presión no puedas contar, tú sabes. Un papel lo que te digo. Eso no es un cuadro. Pero me parece que tenemos dos dedos. Esta aquí, la situación. Han denunciado del Estado, han grabado el video de video ya mientras están las inspecciones del Estado de Archivo por final. Se les ha puesto seguridad armada y los están. Así que han sido es que llegaron a cortar también bajo la ropa, o sea que pues porque han visto fotos de la basura, de la porquería que se le compró por 149 millones de dólares. De, que le pidieron, que no necesita que la comisión, ustedes van a tener esta cámara y le pegaron esta cámara. Todo un requisito de digo, una cámara. Lo que no sabían los señores de delincuentes era la palabra que quedan migrados. Lo que no saben, para fotografías en más de la fiscalía de tienen delante de fotos para dar a la compra, dar el campo. Bueno, vamos a empezar. Están campo de el cuello, están campo de a ver, vamos a hacer que se está quemado, o que las pruebas de también pueden estar y que las cosas de Viena están grabando un video muertos de terror y de Estados Unidos. Ok.
Vamos a empezar. Vamos a ponerle a la mica de coanfitriona por si acaso alguien nos falte. Convertir a Micaela en coanfitrión. Muy bien. Ok, listo. Bueno, gracias por asistir a una clase más de nuestra asignatura de comunicación. Quiero darles la más cordial bienvenida de nuevo. Eh, estas 2 horas nosotros vamos a hablar algo que probablemente para ustedes pueda significar un proceso histórico quizás, pero que en realidad nosotros lo vamos a identificar en nuestras cotidianidades. Es decir, lo vemos que sucede todos los días frente a nosotros. Lo vemos en redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas digitales que usamos constantemente. Eso que vamos a hablar ahora es algo que está dentro del campo de la educomunicación, que se llama la educación popular. Y quiero comenzar con quizás una pregunta sencilla, y es pensar en qué es lo que educa más ahora, ¿no? ¿Las redes sociales o la universidad? ¿Sí? Si lo pensamos bien, nosotros aprendemos mm, recetas de cocina, teoría política, geopolítica, salud mental, economía, relaciones humanas, cuidado de afectos, eh, hasta las diferentes ideologías a través de las redes sociales. Eso significa que la educación ya no ocurre solamente en el aula. Y entonces, desde la perspectiva de la educomunicación, surge algo fundamental, y es que la comunicación también educa, ¿no? Nosotros lo habíamos visto. Entonces, cada contenido que nosotros generamos desde la perspectiva de la comunicación y que ustedes tienen estos proyectos de la SF2, cada algoritmo prioriza discursos y cada plataforma moldea los diferentes comportamientos. Y ahí es precisamente donde la educación popular nace. Em, Porque nace para cuestionarnos precisamente eso. La educación popular en América Latina, por ejemplo, no surgió eh, para formar mejores ejecutivos, mejores analistas, ¿sí? Surgió para formar sujetos críticos, ciudadanía crítica. ¿Y cómo surgió? Surgió en los barrios populares, surgió al calor de los movimientos sociales, em, surgió de la mano de los sindicatos, de las comunidades indígenas, de las comunidades campesinas, de las organizaciones sociales, que lograron entender algo que es muy importante y es que la educación nunca es neutral, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva de Paulo Freire, nunca es neutral, sino que siempre se educa para algo. O educamos para obedecer o educamos para liberarnos y para cuestionar. Y entonces Paulo Freire, que es nuestro autor cabecera, igual que Kaplun, decía algo que es revolucionario, y es que nadie educa a nadie, nadie educa solo, sino que los seres humanos se educan en comunión. Y entonces eso rompe de alguna manera completamente con la idea tradicional de que el profesor es dueño absoluto de la verdad. ¿Cuántas veces, pensamos en cuántas veces la educación tradicional, llamémosle escuela, colegio, nos ha enseñado más a repetir que a pensar? Esperemos que no la universidad, por supuesto.
Y entonces ahí comienza el gran conflicto que vamos a ver hoy día en esta clase. ¿Qué pasa cuando la educación popular entra en contacto con el neoliberalismo, con las políticas neoliberales, ¿sí? Con las ONGs, con las nuevas lógicas del mercado? ¿De acuerdo? Porque la educación popular poco a poco comienza a mutarse y a cambiar. Y esa transformación afecta, por supuesto, a la educación actual. Y si afecta a la educación actual, afecta lo que nosotros conocemos como el ecosistema digital. ¿De acuerdo? ¿Por qué la educación popular cambia profundamente después de el avance del neoliberalismo en América Latina? Aquí es clave entender algo. ¿Qué hizo el neoliberalismo? ¿Sí? ¿Qué hizo el neoliberalismo en América Latina? Es decir, no solo que fue un modelo económico, sino que también fue una manera de pensar la educación, la sociedad y las relaciones humanas. Es decir, tuvo mucha injerencia en la cultura. Y por lo tanto, se instala la idea de que todo debe ser eficiente. Recuerden este concepto, ¿no? Todo debe ser eficiente, todo debe producir resultados, todo debe medirse y cada persona debe resolver sus problemas. ¿De acuerdo? Y eso transforma completamente la lógica del modelo de educación, es decir, de la comunidad, de la organización, de la lucha colectiva y del proceso de conciencia social. Entonces nos damos cuenta que, y esto lo hemos visto, el neoliberalismo tiene unos discursos sobre emprendimiento, sobre competencias, sobre productividad, sobre capacitación, sobre las habilidades individuales. Entonces, si te das cuenta el cambio entre la comunidad, la organización, la lucha colectiva, la conciencia social y las competencias, la productividad, las habilidades individuales. Entonces ya no se trata de transformar el sistema, sino que ahora parece que se trata de aprender a sobrevivir dentro del sistema, adaptarse dentro de él. Por eso es que en las redes sociales abundan los contenidos motivacionales. Entonces, em, vamos a ver cómo estos emprendimientos de trabajar más, de no depender de nadie, de ser tu propio jefe, de el pobre es pobre porque quiere. ¿De acuerdo? Naomi, ¿te suena todo eso que digo? Sí, profe. Bueno, le preguntaba a la Naomi, Ah, sí, profe, es que no se le escucha, perdón. como que no se me escucha. No escuché mi nombre, Ah, perdón. debe ser como si tengo un micrófono poderosísimo, comprado gracias al neoliberalismo. Em, entonces, si yo te digo, emprende más, esfuérzate más, eso, o si eres pobre es porque quieres, no porque no puedes ser rica. Eso no analiza las desigualdades sociales. Eso solamente responsabiliza al individuo. ¿De acuerdo? Y entonces ahí aparece una lógica neoliberal que es muy fuerte. Es que si algo sale mal, el problema eres tú, no el sistema. Entonces la educación popular originalmente intentaba hacer lo contrario. ¿Qué intentaba? Intentaba mostrar que el desempleo, la inseguridad, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la falta de acceso a servicios no eran solamente problemas individuales, sino que eran problemas estructurales. Y eso conecta muchísimo con la educomunicación actual.
Porque hoy los medios digitales muchas veces convierten los problemas sociales en problemas personales. ¿Qué quiere decir eso? Te robaron porque fuiste inocente al caminar por esa calle, ¿sí? Entonces, te responsabilizan a ti de un problema estructural de inseguridad. O la ansiedad, por ejemplo. Entonces, en redes sociales normalmente se habla de ansiedad como algo individual. Entonces, si el Pablito tiene ansiedad, le sale un anuncio de que haga ejercicio, que medite, que haga yoga, ¿no? Pero pocas veces se habla de que tiene una ansiedad probablemente porque tiene que hacer muchas tareas, hay precariedad laboral, presión social, porque la cultura del rendimiento es competitiva, porque los algoritmos están diseñados para generar una dependencia emocional. Entonces, nuestra asignatura, la de comunicación, critica justamente eso, porque pregunta. ¿Y qué es lo que pregunta? ¿Quién produce los discursos que consumimos? ¿A quién benefician eso? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo al consumir eso? Y entonces, claro, vemos que esa pregunta es profundamente política, porque comunicar nunca es inocente, ¿de acuerdo? Entonces, em, pensemos en em, la educación popular desde un proceso histórico, ¿de acuerdo? A finales de los años 80 y durante los años 90 comenzaron fuertes críticas hacia la educación popular en congresos, en seminarios internacionales, y se empezó a decir que la educación popular tenía o carecía, digamos, de, de una visión global, porque adolecía de ver geopolíticamente, digamos, desde una perspectiva global. ¿De acuerdo? Eh, Mica, ¿quieres decir algo? Sí, profe, hay tres compañeros que están en la sala de espera. Pero ya te puse a ti, pues, para que puedas hacerles ingresar a todos. Ah, perdón, profe, ya. Si no entran los compañeros, es culpa de la Mica, verán. Ujú. No, profe, no le escuché eso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se decía antes? Que la educación popular tenía demasiado localismo, es decir, que tenía poco impacto nacional e internacional, sino que se basaba solo como en las comunidades muy locales. Em, Le decíamos que tenía mucho basismo, basismo de base, ¿no? Es decir, se dedicaba mucho a las bases y que tenía poca capacidad de generar resultados medibles. Y entonces, cuando pensamos en resultados, esa palabra, y resultados, esa palabra no es tan inocente que digamos, pero ¿por qué? Porque cambia la manera de entender la educación esa palabra. Porque comienza la obsesión por medir todo. Es decir, si yo te digo cuánto sacaste en la prueba, es un resultado, el resultado de la prueba. Y todo se vuelve una medición. ¿De acuerdo? ¿Con cuánto te graduaste? ¿Cuántos trabajos presentaste? ¿Cuántas veces asististe a clase? Todo es una medición. ¿Cuántas personas participaron en la clase? ¿Cuántos talleres asististe? ¿Cuántos certificados obtuviste? ¿Cuántos títulos tienes? ¿Cuántos indicadores cumpliste? Y entonces nos damos cuenta que poco a poco se deja de preguntar algo que es muchísimo más importante. Y es, desde la perspectiva de la educomunicación, si la gente piensa más críticamente, si las comunidades
están organizadas, si la educación que se imparte ayuda a cuestionar las injusticias. Pensemos en nuestras redes sociales. Cuando entramos, antes de que sean las 8 de la noche, ustedes vieron el último reel, el último estado de WhatsApp. Muchas veces el contenido más profundo no es el más visible. Los algoritmos hacen que lo más profundo se vaya por atrás y que lo banal sea lo más en tendencia. Entonces, un video crítico sobre manipulación mediática y educomunicación a lo mucho puede tener unas 100, 200, 300 visitas. Pero un video superficial de alguien bailando o haciendo una polémica o, o peleando puede tener millones de visitas. Les mostré a ustedes el video de la estrategia del novio y la novia peleando. No, No, profe, profe. No, profe. No, Ok, profe. ahí voy, ahí voy. ¿Dónde estará? Pero, a ver, ah, sí, ya. Sé que está en Facebook, pero no sé dónde. Este, este, este. Este. Mm, no lo encuentro ahorita ya, de modo. No, bueno. Em, pero acabo de encontrar uno muy bueno que genera una criticidad interesante. A ver, pregunto, ¿qué les parece este video? Ahí está mi cap. Hi, Ava. Do you know that man? Happy birthday, Ava. 8 already. Looks like you had a ball with your friends. Ah, I see you're back playing football Thursdays, Ava. Hope your dad picks you up on time for once. Every time you share their life online, you risk sharing their personal data with the world. Pause before you post. A message from the Data Protection Commission.
Natalie. Profe, yo no escuché lo que decía el audio. No sé si tenía audio. No, no tenía audio. Por suerte no tenía audio. ¿Nos dices? ¿Nos cuentas? No, profe, disculpe, no le presté mucha atención al video. Le pido Mm, una disculpa. ok, está bien. Ok. ¿Qué es lo que muestra este video? Es que si lo pensamos desde la perspectiva de la educomunicación, la lógica digital premia eh, precisamente la banalidad y por supuesto la intimidad. Es decir, por un lado la banalidad, pero por otro lado la intimidad. Entonces resulta que si la Natalie, eh, por ejemplo, publica algo de la clase, probablemente nadie le va a decir nada. Pero si publica algo íntimo en términos de que un history day de hoy me subí al metro, vi esto, o hoy compré ropa, algo que sea muy de ella, va a generar mucho más visualizaciones, porque a la gente le interesa mucho más lo privado, ¿de acuerdo? Por eso es que les mostré ese video. Em, por lo tanto, no existe, digamos, las redes sociales que fomenten el pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Y entonces ahí aparece una relación con la educomunicación, porque hay muchas plataformas que convierten el conocimiento en entretenimiento rápido. Entonces, todo dura 30 segundos, un TikTok puede ser súper corto, pero pensar críticamente evidentemente necesita tiempo, necesita pausa, reflexión, diálogo. Entonces, la educación popular cuando nace, defiende precisamente eso, la construcción colectiva del pensamiento. Y entonces, por eso es que les decía ese concepto del basismo, ¿no? Es decir, de las bases. Cuando criticaban el basismo se referían a que muchos procesos educativos estaban muy vinculados con las bases sociales, con los barrios, con las comunidades, con los campesinos, con las organizaciones populares. Pero miren ahí, lo interesante de eso es que muchas veces las transformaciones más importantes nacen justamente desde abajo. Y hoy lo vemos en Internet. Muchas campañas sociales nacen desde usuarios comunes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eh, activismo ambiental, visibilización, por ejemplo, de violencia, o cuando necesitan una UPC por inseguridad. Entonces no nacen necesariamente desde grandes medios, ¿sí? ¿De acuerdo? Sino a veces nacen desde las redes sociales. Ok, vamos avanzando. Y entonces llega, digamos, este es un proceso histórico, ¿no? Entonces llega a los años 90. Ya les cambié de lámina. Aquí estamos, en los años 90. Ok. Eh, Nati, ¿puedes leer esto? Que subrayo. Sí, profe. La caída de las dictaduras y la apertura democrática plantearon nuevos escenarios que obligaron a la EP a repensar su lugar en el campo político y social. ¿Qué entiendes con eso? Mm, No sé, profe, no le comprendo muy bien. Eh, Mm, Nayeli,
Buenas noches, profe. ¿Qué entiendes por desideologizar? Profe, tal vez sería dejar, en mi pensamiento, ¿no? Dejar, educar de una manera distinta, pero dejar de, ¿cómo se podría decir? De idealizar ciertos poderes o ciertas narrativas. Es decir, yo voy a educar, pero sin importarme lo que esa persona crea, pero voy a intentar que esa persona no tenga la concepción completamente sobre un tema, sino decirle, tal vez puede ir, no sé, no creo que me hago entender, tal vez se puede ir por otro lado, o sea, intentar cambiar la idea en base a algo, eso creo que sería. Eh, Naomi, ¿qué entiendes por esto no debe ser político? Vamos a buscar. Sí, se me escucha, profe. Sí, alto y fuerte. Podría ser cuando se habla de educación, o sea, como que no lo hagan político, o sea, evitar discusiones incómodas o mantener una imagen de neutralidad. Bueno, profe, Dígame. yo entiendo que básicamente cambian el método de educación. Como es las caídas de las dictaduras, básicamente tratan de quitar la idealización a ese tipo de gobiernos y mostrar un tipo de educación más abierto, como básicamente tenemos hoy en día. Ujú. Ok, bien, están muy bien sus respuestas. A ver, voy a ponerles, quiero ahondar en esto. Eh, José, si tú estás jugando fútbol y alguien habla de política o estás el domingo en la comida y están hablando de política y alguien dice ya, el deporte no es político o la cena familiar no es político, ¿qué entiendes por eso? Eh, que mientras no estén comiendo no hablen de política, Es bastante o al lógico. revés. Sí, sí, está bien. Es totalmente, lo que acabas de decir es tan sencillo. Por eso a veces nos enredamos, porque es algo que es tan sencillo precisamente porque la idea de esto, a donde quiero llegar, es que muchas veces cuando alguien dice esto, este espacio no es político, o la casa no es política, o la comida no es política, en realidad ya está haciendo política porque está justamente separando una realidad, ¿no? Y ya está haciendo política. Entonces, no existe una educación neutral, ¿sí? Cuando una institución educativa decide, por ejemplo, emitir una licenciatura en 6 meses, ya es política, ¿sí? Cuando una institución educativa decide qué enseñar, ya es política. Qué no enseñar, qué callar, qué autores leer, qué temas evitar. Ya hay una posición ahí. Entonces, la educación nunca es completamente neutral. Lo que ocurre es que, volviendo a nuestro contexto histórico en los años 90, es que muchos procesos educativos comenzaron a dejar de hablar de explotación, opresión, desigualdad estructural, lucha social. Y se empezaron a enfocar más en el tema ciudadano, el tema de gestión, el tema de participación, el tema de administración, el tema de liderazgo y, por supuesto, el tema de resolución de conflictos o problemas. Es decir, lo que hicieron es administrar de alguna manera el espacio donde están viviendo, la sociedad donde están viviendo, el sistema y el modelo, y generar menos conflicto social. Y entonces ahí aparece una frase importante de una autora que se llama Gloria Bon. Dice que antes los objetivos estaban centrados en la política
y en la estructura de la sociedad. Después desaparece esa politización. Y entonces, claro, cuando desaparece esa politización, desconecta precisamente con lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Y lo vemos en Internet. Vemos muchos contenidos digitales que hablan constantemente de mejora personal, de mentalidad de éxito, de branding personal, de productividad, pero rara vez cuestionan la precariedad laboral, la explotación, el poder de los algoritmos, ¿sí? Entonces, se trabaja muchísimo al individuo, pero no la colectividad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ocurre una crisis económica, por ejemplo, eh, una crisis de empleo, por ejemplo, que hay en este país, ustedes van a ver muchos mensajes de influencers que les van a decir cómo emprender, cómo importar desde China, cómo poner tu propio negocio, cómo vender algo, cómo hacer training, cómo monetizar en redes sociales, cómo hacer productos tú mismo, cómo hacer velas en la casa, sí, cómo hacer contenido. Pero pocas veces se van a preguntar por qué tanta gente necesita tener justamente más ingresos. ¿Por qué los jóvenes se gradúan de la universidad y siguen en el desempleo? ¿Por qué la estabilidad laboral desaparece y cada 3 meses, digamos, se vuelve un círculo vicioso de buscar empleo? ¿De acuerdo? Por eso es importante la educomunicación, porque los discursos digitales también construyen ideología. Aunque parecen simples consejos, aunque parecen simples algoritmos que aparecen, digamos que te llegan por el tema del algoritmo, porque toda comunicación transmite una visión del mundo, ¿sí? Un meme transmite una visión del mundo, un TikTok igual, ¿de acuerdo? Y las tendencias mucho más. Em, ok, vamos a nuestra siguiente lámina para ir avanzando. La educación popular empieza a entender, digamos, a entender su corpus más fundamental. Y es que la pedagogía no es solamente enseñar contenidos, sino que la pedagogía es un proceso comunicativo. Y al ser un proceso comunicativo cambia completamente la forma de entender la educación, porque durante mucho tiempo se creyó que educar era simplemente transmitir información, lo que habíamos visto desde la perspectiva de la educación bancaria. Y podríamos hacer una metáfora de la educación bancaria en términos de una USB, digamos, una USB vacía en la que ustedes son cargados de información. Entonces, el estudiante escucha, memoriza, repite y es aprobado y sumado, ¿no? A través de los resultados. Pero la educación popular rompe con eso. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Comienza a decir que las personas construyen su realidad a través de los procesos comunicativos. Es decir, que nosotros aprendemos conversando, interpretando, discutiendo, intercambiando experiencias. Y claro, pues, o sea, sí es verdad, porque la, la Nati, por ejemplo, seguramente aprende mucho más a veces hablando con sus amigas, de sus experiencias, o con su familia. Y lo mismo con las clases. Ustedes van a recordar toda la vida probablemente las clases que han tenido discusiones, que ustedes han participado, que han contado sus propias anécdotas, que las clases que han memorizado. Porque la comunicación genera un significado. Y entonces ahí aparece algo clave para nuestra asignatura. Y es que, como les decía, no basta con transmitir una información, sino la idea es precisamente generar un proceso educomunicacional. ¿Ok? Em,
¿Qué es lo que hacen las redes sociales? Por ejemplo, la otra vez yo estaba pensando en cómo funciona Instagram y vemos, o sea, al menos en mi algoritmo, Instagram, como es súper fotografía, fotos, full, puro filtro y todo, muchas veces se educa sobre el éxito, ¿no? Es decir, lo que aparenta ser. En cambio, TikTok lo que hace es generar una atención rápida, fugaz. Y LinkedIn sobre productividad. En cambio, YouTube habla sobre el consumo permanente de información. Y entonces vemos que poco a poco se va moldeando la manera de pensar de quienes consumimos las redes sociales. Por eso, em, ustedes en el compendio tienen un texto que habla que los sujetos construyen su realidad con diferentes ritmos, con diferentes tiempos. Pero hoy las redes sociales, como lo aceleran demasiado rápido, todo es viral, todo es tendencia, todo es instantáneo. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta. ¿Quién está por aquí? Paulita Carballo. Profe, dígame. Hola, ¿cómo estás, Paulita? Buenas noches. Em, ¿Tú crees que puede existir em, pensamiento crítico en una cultura de redes sociales de 10 segundos de productos comunicacionales? ¿De acuerdo? No, no le entiendo. Te preguntaba si tú crees que se puede construir pensamiento crítico en una cultura digital de piezas comunicacionales de menos de 10 segundos. Yo diría que no, porque creo que sí se necesitaría más, digamos, más información para tal vez construir esa opinión crítica. Pues viendo en algo en solo, digamos, 10 segundos, no creo que podamos construir algo crítico. Súper bien. Y es súper loco lo que acabas de decir, es interesante porque para pensar críticamente se requiere tiempo, profundidad, lectura, reflexión, ¿no? Y las plataformas de redes sociales lo que hacen es darnos velocidad, estímulos rápidos, reacción emocional, consumo de inmediato. Por eso, em, educar hoy día significa enseñar a detenerse, es decir, a parar, digamos, un momento de esa vorágine de redes sociales, a comprender cómo los discursos digitales construyen esa realidad cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde viene la parte más delicada. Y es que, y esto de leyes de cajón para sus proyectos, porque ustedes van a hacer eso, es cómo cambia la figura de el educomunicador dentro de este espectro de la educación. El texto que ustedes tienen dice que comienza a desaparecer la horizontalidad. ¿Qué significa eso? Em, la comunicación horizontal, ustedes seguramente tuvieron en las clases de teorías de la comunicación, hay una comunicación vertical y una comunicación horizontal. Existe la relación entre las personas que enseñan y quien aprende, y esa relación se vuelve una relación de poder. Es decir, el profesor vuelve a ocupar el lugar de experto absoluto de conocimiento, y esto es algo que la educomunicación y la educación popular siempre ha intentado romper. ¿De acuerdo? Esa jerarquía siempre ha intentado romper. Paulo Freire decía que la educación también aprende del estudiante, es decir, los docentes aprendemos de ustedes, porque cada persona tiene su experiencia, sus saberes, sus memorias,
sus contextos y, por supuesto, las formas de interpretar el mundo. Pero poco a poco aparece una lógica que se llama la lógica de la profesionalización. Entonces, el facilitador comunitario comienza a transformarse en un técnico especializado. Entonces, imaginémonos la capacidad de una persona eh, que busca generar criticidad, pero solo transmite contenidos y no hay un feedback, ¿sí? Entonces, muchas veces el problema no es la información. Hoy por hoy tenemos información de sobra en inteligencia artificial, en Wikipedia, en Google, ¿sí? En redes sociales. El problema es cómo nosotros interpretamos esa información. Y aquí es donde aparece el cambio del paradigma, ¿sí? Antes el profesor era visto como la fuente principal del conocimiento y hoy eso cambia, porque un estudiante puede llegar al aula eh, habiendo leído en un PDF todas las teorías de la comunicación, habiendo visto un documental sobre semiótica, ¿sí? O quizás escuchó un podcast sobre Saussure, ¿sí? Entonces, el rol del docente ya no puede ser solamente de repetir datos, sino que ahora debe ayudar a que ustedes puedan interpretar, a que ustedes puedan contextualizar, a que ustedes puedan relacionar ideas y sobre todo, creo yo, lo más importante, a detectar la manipulación, ¿sí? Y solo eso se genera con la comprensión de los discursos, ¿de acuerdo? Para poner un ejemplo, digamos, más real, imaginémonos que un estudiante consume diariamente contenido sobre training, eh, emprendimiento, eh, ¿cómo se llama este señor? Se me fue el nombre. Mentalidad alfa, ¿no? Esto de, se me va el nombre de este mexicano. El Temach, ¿ah? Eh, de millonario joven, ¿sí? Entonces, el problema no es consumir ese contenido. El problema es consumirlo sin análisis crítico. Entonces, nosotros recuerdo en la anterior clase hicimos ese análisis crítico de las piezas, porque muchas veces esos discursos lo que hacen es glorificar el agotamiento, la hiperproductividad y, por supuesto, todo eso genera ansiedad, porque tú deseas, por supuesto, tener eso. Entonces, em, el educador contemporáneo necesita enseñar algo que es fundamental y es cómo leer críticamente los discursos digitales. Ustedes en el compendio tienen algo que es espectacular, que dice, las personas empiezan a verse como grupos de beneficiarios. Ojo con eso, grupos de beneficiarios. Y entonces, claro, resulta que, por ejemplo, si ustedes van a trabajar en una petrolera, en una minera, ustedes tienen que tener contacto con la comunidad. Y en lugar de generar un proceso de comunicación, ellos van a verse como beneficiarios de una política de dádivas de la petrolera o de la minera. ¿De acuerdo? Entonces ya no se habla de sujetos políticos, ya no se habla de comunidades organizadas ni de movimientos sociales, sino que se habla de usuarios, beneficiarios, de clientes, de participantes, ¿sí? De número de participantes. Entonces ahí cambia el lenguaje. Y nosotros habíamos visto en semiótica que cuando cambia el lenguaje, también cambia la forma de entender las personas. Porque las palabras nunca son inocentes, nunca. Entonces,
¿Qué es la EP? ¿Qué horas son? ¿Cómo estamos de tiempo? 20:52. Muy bien, tenemos ¿hasta qué horas tenemos? Disculpen, hasta las 10. Hasta las 10, profe. Sí, Ya, profe. ok. ¿Quieren un receso de 7 minutos a tomar agua, café, algo? Sí. Sí, Ya, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe, de 10. ya, ok. Entonces nos vemos en 10.
Hemos regresado. Gracias. Ya, profe, ya estamos listos. Gracias, Wendy. Se tomaron un cafecito. Solo agüita, profe, nada más. Bueno, en mi caso. Y la Pau, Ahorita estoy acabando mi cafecito, profe. un tecito dijo. ¿Ande? Un tecito dijo. Sí. Ah, buenísimo. Ok. Este EP, por si acaso, es educación popular. ¿De acuerdo? Mm, ok. Paulita, ¿puedes leer esta parte de aquí? Esto que está subrayado, este subtítulo. Letrón será el nuevo actor a entrar en escena en la educación popular. Gloria Gómez. Ok. Ok. Les cuento que la comunicación y la educación popular antes trabajaba al margen del Estado. ¿Y por qué trabajaba al margen del Estado? Porque muchos movimientos sociales nacieron desde, digamos, la desconfianza a las instituciones oficiales. Eran sus antagonistas, sobre todo en las dictaduras, en las persecuciones políticas, en la censura, en la represión, en todo el cúmulo histórico de las desigualdades en América Latina. Entonces, la educación popular surgía desde las comunidades, desde los barrios, desde las organizaciones sociales, desde los movimientos campesinos, desde los colectivos ciudadanos. Pero en los años 90 eso empieza a cambiar. Espérame un segundo. Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Por donde se... Turnity. El Turnity, me preguntaron eso. Ok, estaban preguntando eso. Entonces, el Estado, como decía la Paulita, el Estado será el nuevo actor a entrar en escena en la educación popular. Ojo con eso, porque nace una transformación enorme. Y es que las ONGs y muchos educadores populares comienzan a trabajar junto al Estado. Y lo vemos hasta ahora. Empieza a existir, por ejemplo, y ustedes lo han visto, el Ministerio de Inclusión Social, el MIES, por ejemplo, empieza a generar programas sociales. El municipio de Quito hace el 60 y piquito, ¿cómo se llama esto? Se me fue, la guambroteca, la ludoteca, no recuerdo ahora muy bien cómo se llaman estas cosas. Y empiezan a generar proyectos y reformas públicas de cooperación institucional. Y entonces, la pregunta es, ¿creen que es posible trabajar con el Estado sin perder una capacidad crítica hacia el mismo Estado? ¿Tú qué crees, Mika?
Profe, perdón, es que justo está sonando algo aquí horrible. ¿Me puede repetir la pregunta? Le escuché algo del Estado y en comparación Claro que sí. con algo. ¿Tú crees que es posible trabajar con el Estado sin perder la capacidad crítica hacia el mismo? Yo creo que sí, si nos planteamos desde un criterio objetivo. Si Ujú, nos dejamos llevar desde intereses en común o más bien desde intereses políticos, yo creo que ahí va a entrar lo complicado a dejarnos llevar con el gobierno y todo eso. ujú. Ahora te pregunto, mm, si tu empresa en la que tú trabajas te contrata para hacer una obra social y esa obra social tiene que de ley criticar a la empresa que te contrata, ¿crees que puedas hacerlo o no? Yo creo que lo podría hacer desde una forma objetiva, crítica, justa. No hay forma de atacarle a la empresa, sino más bien dar a notar las fallas, sugiriendo mejoras en el caso de. Ujú, ok. Me encanta lo que está diciendo la Nica, porque, o sea, eso lo vemos, y ahora les voy a poner un ejemplo mucho más cercano a ustedes. Em, ¿Se han dado cuenta que los influencers, que ustedes seguramente siguen, yo también sigo, por supuesto, eh, son, digamos, nacen muy críticos y por eso se hacen influencers, se hacen muy críticos, em, pero cuando empiezan ya a patrocinarles, por ejemplo, el tema de las huecas, entonces ahí sí van de hueca en hueca, de puesto en puesto, de mercado en mercado. Pero ya se vuelven famosos y un restaurante les patrocina y aunque esté fea, hablan bien del restaurante. Empiezan a monetizar y empiezan a generar una dependencia de las marcas y ya no como empezaron. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces muchas veces suavizan su discurso. ¿Por qué pasa eso? Porque toda la estructura del financiamiento que reciben ellos también les condiciona los discursos. Y lo mismo pasa, como dice la Mica, pues, como decía, ¿no? Puedo tratar de verlo objetivamente, ¿no? Y eso conecta directamente con la educomunicación, porque claro, puede ser el Estado, puede ser una empresa, puede ser, digamos, cualquier fondo que te genere una suerte de financiamiento, pero es importante entender precisamente por qué los medios no funcionan aislados. Es decir, siempre hay un interés económico, una política, una publicidad que depende de algo, ¿sí? Y que se genera visibilidad. Entonces, cuando nosotros analizamos la comunicación, también debemos analizar el poder. Y ahí aparece otra de las ideas importantes del texto, y es que el Estado comienza a verse como mediador con la sociedad. Entonces, ya no solo que controla, sino que también gestiona la inclusión social. ¿De acuerdo? Y nace un problema que lo vemos hasta ahora, y es que muchas veces las políticas públicas actúan sobre los efectos y no sobre las causas. Mm, Estoy pensando, por ejemplo, los chicos de segundo semestre están trabajando los proyectos de salud mental, por ejemplo. Y entonces se habla de ansiedad, de depresión, de bienestar emocional, pero pocas veces se cuestiona el tema de por qué se genera eso, ¿sí? ¿Por qué hay un agotamiento ahí? Entonces, la educomunicación critica precisamente eso. Es decir, se hace la pregunta de si nosotros estamos solucionando problemas o simplemente estamos administrando las consecuencias de ese problema. Y entonces esa pregunta se vuelve política, ¿sí? Porque educar también significa
decidir qué temas se problematizan y cuáles se normalizan. ¿De acuerdo? Ok. Mm, ¿Cómo cambió el lenguaje en la educación popular? Ya habíamos dicho que en educomunicación, cuando cambian las palabras, también cambia la manera de pensar la realidad. Entonces, el texto nos dice que comienza a hablarse muchísimo de ciudadanía, pero cada vez menos de derechos y de deberes. Y aunque eso parece pequeñito, en realidad es súper grande porque ante muchos movimientos sociales, eso implica abandonar la lucha, la organización, los derechos colectivos, la justicia social. Y se empieza a instalar otro lenguaje, que es el de la participación, el de la inclusión. ¿Sí? Ok, nosotros, por ejemplo, han oído esto de la focalización de los subsidios a los combustibles, ¿no es cierto? Eso de ley han escuchado por las noticias. Entonces, hay un nuevo lenguaje. ¿Qué pasa cuando la educación comienza a parecerse demasiado a una empresa? ¿Sí? Imaginemos esto, esta es una analogía súper potente. Poco a poco, las instituciones educativas empiezan a hablar más como corporaciones. Si ustedes se dan cuenta, el discurso de la UDLA, de la San Francisco, eh, tienen discursos más corporativos que críticos. Entonces, aparecen conceptos como rendimiento, productividad, optimización, competencias, resultados, indicadores, eficiencia educativa. ¿Ya? El problema aparece cuando la lógica técnica reemplaza completamente a la reflexión crítica, porque la educación empieza a preguntarse cómo producir más rápido, ¿sí? En otras palabras, ¿cómo graduamos más rápido a los estudiantes? ¿Por qué las maestrías duran 2 años pudiendo durar un año? ¿Por qué una licenciatura en 4 años pudiendo 6 meses? ¿No? ¿Si se dan cuenta? Y vemos en las plataformas digitales, y vemos justo ahora con el escándalo de la primera dama de la viña, ¿no es cierto? Que del tema del título. Muchos cursos online se venden diciendo que ustedes aprenden inglés en 10 minutos, domina un idioma en una semana, hazte experto en mecánica en 2 meses, o peor aún, saber lo de convalida en la profesionalización. Entonces, el conocimiento profundo realmente no funciona así. Porque leer un libro toma tiempo, reflexionar toma tiempo, equivocarse toma tiempo. Pero como vivimos dentro de una cultura que hoy está obsesionada por la velocidad, todo se vuelve para ayer. Y entonces la educación comienza a dirigirse más a individuos que a sujetos colectivos. Entonces ya no se piensa en comunidad, ya no se piensa en acción colectiva, ya no se piensa en organización social, sino en el personal branding, en el valor del éxito, en el onboarding, en el crecimiento personal. Ok. Bueno, esta clase ha sido un poco pesimista por el tema de la realidad. Em, la educación desde la perspectiva internacionalista. Entonces, las ONGs empiezan a ocupar ya en los años 90
empiezan a ocupar el espacio enorme dentro de los procesos educativos. ¿Quién de ustedes ha escuchado de, se me fue el nombre ahorita, pero hay todo un proyecto de educación de colegios y escuelas del Banco del Pichincha? ¿Alguien ha escuchado de eso? No, de No, algún, profe. de algún otro banco, no, tampoco. Déjeme ver. Que la tienen bien dividido. Capaz en noticias. Chris F. se llama. Déjame ver. Ujú. Este es. Lo tienen súper bien segmentado. Ok, les voy a compartir la pantalla para que miren. Ya les dije la pista, no es del Banco del Pichincha. Pero, a ver, empiecen a decirme qué cosas son muy parecidas al banco. Mira, colores amarillos siempre están, ¿no? Debe haber una galería. Mira, ok. ¿A qué se viene como vamos, este ejemplo? Porque las ONGs empiezan a trabajar bajo una lógica de proyectos. Por eso justo vimos en la página que decía, esto viene gracias al auspicio de Banco El Pichincha, Diners Club, ¿sí? Al financiamiento, a la cooperación internacional. Y eso transforma completamente la manera de intervenir en la sociedad. Porque antes muchos procesos sociales eran espontáneos, autogestionados, comunitarios, organizativos, militantes. Pero entonces ahora vemos que empiezan a funcionar de manera diferente, es decir, con cronogramas, con indicadores, con informes, con resultados. ¿Qué pasa cuando la transformación social debe adaptarse a formatos administrativos? Porque ahí aparece el gran dilema. Por un lado, los proyectos permiten el financiamiento y el alcance, pero por otro lado, muchas veces las comunidades terminan adaptándose a las exigencias de los financiadores y a las ideas que traen los financistas. Y eso lo vemos también en las redes sociales. Muchos creadores de contenido comienzan haciendo contenido crítico, como les decía, educativo, alternativo, pero cuando ya necesitan monetizar, conseguir marcas o mantener el alcance, muchas veces transforman su discurso y empiezan a producir contenido más rápido, más emocional, más superficial, más visible, más viralizable. Porque el algoritmo digital también funciona por financiamiento, por visibilidad.
Y entonces ahí aparece algo fundamental para la comunicación, y es que la comunicación nunca está separada de esas estructuras económicas. Los discursos siempre necesitan recursos para circular, y quienes financian muchas veces también condicionan qué puede decirse y qué no. Por eso es muy importante analizar qué producen los mensajes, quién los financia, qué intereses existen detrás y qué tipo de ciudadanía se está construyendo. Hoy casi todo funciona por proyectos. Mm, Hay proyectos educativos, hay proyectos culturales, hay proyectos sociales, hay proyectos digitales, hay proyectos de contenido, pero muchas veces eso genera una lógica temporal, parcial, segmentada, corta, y todo debe producirse en un tiempo limitado, con los resultados de ese proyecto, con la visibilidad para ese proyecto. Y entonces las transformaciones profundas realmente ocurren bajo esos indicadores. Ok. Gloria Gon decía que la educación popular ganó espacio dentro de las políticas sociales, pero al mismo tiempo perdió parte de su carácter contestatario. ¿Qué quiere decir eso? Que dejó de confrontar al sistema y empezó más bien a integrarse dentro de él. Entonces, ¿ustedes creen que un movimiento social puede seguir siendo crítico cuando se institucionaliza? Dicho de otra manera, em, hay influencers que son súper críticos, pero cuando se lanzan de candidatos para una asambleísta, concejal, cambian su discurso. ¿De acuerdo? Espérenme un segundo que me están escribiendo estos chicos de tutorías. No. Por cierto, ¿cómo les va con sus tutorías? Un paréntesis. Steven, ¿cómo les va con las tutorías? Tienen quinto semestre, tienen dos docentes, me parece, ¿no?
No, profe, nos manejamos solo con uno. Con Daniel. No, con el profe Galo. Ah, con el profe Galo están. Ya. ¿Cómo les va con el profe Galo? Muy bien, la verdad, el anterior jueves tuvimos la primera tutoría, ya designamos bueno, designó algunos temas y este jueves pues ya vamos a presentar algunos avances del trabajo. Ok, ¿cuántos grupos están aquí? Tres, profe. Chévere. Ok, bien. Bueno, en la siguiente clase voy a tratar de reforzar. ¿Cuándo dices que tienen que hacer los entregables? Bueno, poco a poco vamos a ir realizando el trabajo, pero por grupo. Claro, sí, sí entiendo, pero digo, o sea, porque entendí que tenían ya unas tareas, unos entregables, o me equivoco. Bueno, sí, realmente el profesor nos pidió una investigación avanzada del tema y relacionarla con la metodología de análisis del discurso. Ujú. ¿Y para cuándo les pidió eso? Para el jueves, ya lo digo. Para la siguiente clase, es el jueves. O sea, jueves es este jueves que viene o el jueves siguiente. Este jueves. Ah, ya, Jueves 21, sí. ah, ya. Profe, Dígame. en la plataforma tenemos planteado lo que debemos hacer por esta semana. Si no estoy mal, es algo de un FOD. Se relaciona con la materia de planificación. Ya Sí, tenemos el primer entregable en la plataforma. Nada más, por si sí, acaso. sí. No, no, eso no te preocupes. Yo más bien hablaba de las tutorías, no de los entregables. Eso es, o sea, cada semana se programan cosas, de eso no. Me refería a las tutorías como tal, que es lo que decía el Steve. Ok, chévere. Sí, o sea, déjenme abrir un segundo, déjenme abrir su proyecto de quinto, sumativas, quinto, segundo, sexto. Espérame un 5, por favor. Sabiendo eso, quinto semestre, hubiese preparado esta clase derivando en el proyecto para poder ayudarles un poco en este tema. Deme un segundo. Ah, ok, ya me acordé. En quinto, ustedes tienen el tema de Bad Bunny, la construcción de la representación global a partir de los discursos culturales locales. Y entiendo que les mandó algunos temas, ¿no? Que decías, Steven, que les mandó a la parte conceptual, imagino. Sí, profe, algo así como los orígenes del reggaetón, luego el auge de Bad Bunny y después del Super Bowl, el análisis y todo eso. Ok, bueno. Eh, yo les cuento un poco ahí y les recomiendo más bien que jalen bastante el tema de la semiótica, sobre todo desde la perspectiva de la semiótica. Entra también, por supuesto, la educomunicación en términos del Super Bowl, por ejemplo, ahí entra, pero eso después lo van a ver. Pero sí en el análisis del discurso, el análisis del discurso sobre todo, quiero que dejarles ese mensaje. El análisis del discurso, y como ustedes tomamos, me acuerdo, semiótica, va a ser muy semiótico. Es decir, van a tener figuras retóricas, em, van a tener análisis de imagen, de colores, metáforas, sobre todo, metáforas, em, mm, y van a tener también denotación, connotación, ¿sí? Entonces, apalánquense sobre todo ahí, porque si bien es cierto, el análisis del discurso en términos de Van Dyck sí les va a ayudar, pero mucho más potente les va a ayudar el tema semiótico, sobre todo desde la perspectiva de la producción.
digamos, del mensaje que genera el artista y cualquier artista, cualquier canción, cualquier personaje. Entonces nosotros incluso me acuerdo que vimos canciones, me acuerdo justo con ustedes, los colores, todo esto desde la perspectiva de la semiótica les va a jalar bastante, ¿de acuerdo? Eso les podría como recomendar. Ok. Ya, sí, tenemos, van a hacer, entiendo que ustedes van a hacer ahorita un componente teórico, reseña introductoria, revelación, lectura conceptual, desarrollo, memoria, anexos, rigor teórico. Ujú. Qué loco. Em, Acabo de darme cuenta que en el proyecto todo lo que habla de semiótica está asociado con educomunicación. Así que aquí es un tema. Permítame un segundo. ¿Dónde estará esto? Un segundo. Oh, ya, a ver, casi me mareo. Claro, estaba leyendo su proyecto brevemente y ustedes tienen realidad con otras asignaturas, realidad nacional, semiótica, comunicación fotográfica, teoría de la imagen, comunicación comunitaria, estrategias y herramientas digitales de la comunicación. Por eso es que se asocia súper bien con la semiótica. Ok, bien. Profe, no sé si le entendí mal. Usted dijo realidad nacional y otras materias, ¿no es cierto? La relación, ojo, la relación. Ah, ya, ya. Listo, profe, bye. Sí, sí, seguro de ahí iba a haber una confusión, sí. Es que estaba leyendo su proyecto y efectivamente ahí hay una relación con estas asignaturas, por eso yo les recomendaba que, o sea, está escrito en el proyecto la relación con las asignaturas, que es la que ustedes van a tener, por eso les decía con semiótica. En realidad el proyecto es muy semiótico, no les voy a mentir. Habrá algunas cosas que van a utilizar, pero sobre todo en el análisis metafórico, de figuras retóricas, de connotación, de denotación, de lenguaje, de colores, de perspectiva del video, por ejemplo, contra picada, todo eso es semiótico. O sea, tiene que ustedes apalancarse en la mayor parte de autores que vimos, Saussure, Peirce, Barders, para eso. Yo tengo bastante literatura al respecto de esto, justamente de, de, de estos análisis, sobre todo del reggaetón. Ya les voy a pasar también para que lo puedan usar para el jueves. ¿Listo? Ok, creo que con esto finalizamos. No sé si tienen dudas. Tengo una tutoría, me toca preparar un poquito, unos 5 minutos, para darles a los chicos la inducción. No sé si tienen dudas. Pablito, José. No, profe, ninguno. Ok, listo. Entonces, por hoy damos por finalizada esta clase y ya les mando alguna literatura que les pueda servir para lo del jueves que tienen con el tutor. ¿Todos tienen o solo el grupo de Steven? Sí, todos, No, profe. todos, profe. O sea, ¿les da a todos o individualizado? A todos general. Todos. Ok,
O sea, se toma las 2 horas de clase. No, profe, solo media hora y nos da tutorías a los tres grupos. Ah, en media hora les da tutoría a los 3 grupos. Ah, ya. Ok, bueno, listo. Ya entonces, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Gracias, Muchas profe. gracias, Hasta luego. profesor. Listo, profe, buenas Buenas noches. noches. Luego. Profe, buenas noches. Chao. Mucho.